Muy bien, vamos a empezar entonces en esta tarde la segunda clase en el discipulado número 2. La semana pasada nosotros empezamos hablando acerca del propósito de este curso y luego el formato que tiene ese curso. Vimos que vamos nosotros a ir a través de varias fases, fase 1, 2, 3, 4 y 5. No voy a tomar tiempo esta tarde para repasar eso. Está en la página 1 y 2 de sus notas. En la fase número 1, vimos nosotros el propósito de esta fase, estudiar las cualidades de carácter específicas que el cristiano debe manifestar en su vida y tomar los primeros pasos en la preparación para nuestro ministerio, por preparar nuestras vidas a ser la clase de persona que Dios desea. Y luego vimos nosotros lo fundamental o la base para este estudio. Había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas que nosotros vimos y luego fuimos directamente en la página 5 a la fase número 1, la primera parte. Hay varias partes de varias fases, pero esta es la primera parte de la fase número 1 que tiene que ver con las cualidades del carácter de un hombre de Dios. Ahora, cuando decimos un hombre de Dios, obviamente es una palabra que se usa en forma de frase. Si quiere hablar de solamente los hombres, pues en el mismo contexto te lo da, pero en ese sentido estamos hablando de cualquier hombre o mujer que quiere ser usado de Dios. Cualquier persona que reciba a Cristo como su Salvador personal debe demostrar esas cualidades. Vimos nosotros en la base, lo fundamental para este estudio. En la tercera cosa en la lista, recuerda que le dijimos que la lista de cualidades de carácter de este texto es la base de calificación para el ministerio. Y todos nosotros debemos de ministrar la palabra de Dios. Y vimos que eres descalificado, hermanos. Eres descalificado para ministrar si no cumples con cada una de estas normas. Esto bien lo debes de tener grabado en su mente y en su corazón. Y entenderlo bien, hermanos. Eres descalificado para ministrar si no cumples con cada una de estas normas. Ahora vimos la primera, irreprensible. Lo vimos en 1 Timoteo 3:2 y el versículo 10. Dios termina la lista con este requisito. Y lo vimos en Tito 1:6 al 7. Vimos la definición que no es estar sin pecado. Irreprensible no es andar en un estado sin pecado. El no ser irreprensible tiene que ver con que otros le acusan justamente. Y pasamos varios momentos tratando de entender ese punto. El ser irreprensible es vivir de tal manera que uno no puede ser acusado justamente. Y ahí es la clave de todo. Si alguien te acusa justamente, si tú en verdad lo hiciste, entonces no puedes decir que tú andas irreprensible. Pero si aun cuando te acusan, tú sabes que no lo hiciste, que no eres culpable de lo que te acusan, entonces tú puedes decir que andas irreprensible. Irreprensible no quiere decir que nadie te acusa. Dios de mi vida, si Cristo mismo fue acusado por verdad que todos los malos que había, la gran mayoría te van a acusar, pero no deben de acusarte justamente. Eso es ser irreprensible. Vimos que es la cualidad más importante de todas las demás cualidades dependen, hermanos, de esa. Todas las demás de cualidades han de interpretarse a la luz de esa cualidad. Y vimos que esta lista de 1 de Timoteo 3 que comienza y termina con esta misma cualidad. En versículos 2 y el versículo 10 vimos esto. Y vimos también que este concepto es el que gobierna todas las demás cualidades. Así es que todo se debe de juzgar a la luz de esta cualidad, ser irreprensible. Ahora, hay tres cosas que vamos a ver en cuanto al ser irreprensible. Primeramente, irreprensible ante el Señor Jesucristo. Lo vimos en el pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Y vimos, número 1, que nuestra primera prioridad es estar en una posición correcta ante Dios sin importar lo que hacen los demás. Ser irreprensible ante Dios, delante de Dios.
Lo vimos en varios versículos, te lo menciono de nuevo por si acaso no lo escribiste bien. Efesios 1:4, Primera de Tesalonicenses 5:23, Primera de Tesalonicenses 3:12 al 13, Primera de Corintios 1:7 al 8, Segunda de Pedro 3:10 al 14. Vimos que nunca es correcto hacer lo incorrecto. O sea, para poder hacer lo correcto, nunca es correcto hacer lo malo, lo incorrecto, para poder hacer lo correcto o lo bien, el bien. Deberás hacer lo que entiendes es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, y dejar, hermanos, que Dios te cuide y que te protege. Y ahí nos paramos la semana pasada. Vamos a empezar entonces con, en sus notas, será el inciso D mayúscula. Segundo, ya que tú eres irreprensible ante Dios, sin importar los demás factores, hermano, ya que estás irreprensible delante de Dios, ahora, en segundo lugar, debes estar irreprensible ante los cristianos. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 10. Estamos ahora en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 10, hermanos. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 10. ¿Lo tienen? 2:10. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Irreprensibles nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahora, escriben esto. Número 1, vamos a darte 3 cosas aquí. Número 1, deberemos mantener, hermanos, un buen testimonio ante el pueblo de Dios. Debemos mantener un buen testimonio ante el pueblo de Dios. Debemos de mantener un buen testimonio ante el pueblo de Dios, irreprensible ante los cristianos. Ahora, hermanos, no tomas esto y vas a un extremo. Eso no quiere decir que todos los cristianos van a hablar bien de ti. Qué absurdo. ¿Entiende? Esto no quiere decir que todos los cristianos van a hablar bien de ti. Qué absurdo. Porque hay los que se dice son falsos profetas. ¿Qué creen ustedes que van a decir de ti? Y a esas personas que andan disfrazados como ovejas, pero no son. ¿Qué son? Son lobos. ¿Qué? Rapaces, lobos rapaces. Ahora, hermanos, bestias del campo. Estamos hablando de una iglesia que tú quieres que todos sean buenas ovejas, pero no todos son. En cualquier congregación hay esas personas, hermanos, que no quieren hacer lo bueno y siempre van a encontrar una excusa u otra para criticarte. El chiste es ser irreprensible. Si te critican, que no te critican justamente, hermanos. ¿Me estoy explicando? Yo recuerdo cuando yo estaba predicando hace unos años en Segunda de Corintios, el capítulo, creo que fue el capítulo 6, el versículo 3. Donde dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Cuántas personas han tomado este versículo y tratan de echarlo en tu cara? Si alguien anda ofendido, es que, hermano, tú no estás cumpliendo. Aquí dice que no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, y esta persona no está siguiendo a venir a la iglesia, y tú, hermano, tienes la culpa por tus predicaciones. No, sigue leyendo. Para que nuestro ministerio no sea vituperado. Hermanos, hay que tomar todo esto en su debido contexto. El ser irreprensible, hermanos, habla de una persona que es criticado injustamente. Ahora, si tú eres un sinvergüenza y por buena razón la gente no quiere venir porque haces algo mal, todo el mundo lo sabe, tú no eres irreprensible. Pero yo puedo estar aquí y predicando bien con buen corazón y tener muchas personas que no quieren regresar a la iglesia, que me andan criticando, que no quieren esto y lo otro, y yo sentir que ando muy irreprensible. Problema es tuya.
problema es tuya. Ahora, si a ti te ofende que yo estoy predicando y yo te llamo un hijo del diablo porque tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, pues perdóname, ¿qué más puedo yo decir? La verdad es la verdad. Obviamente, mucha gente que no quieren arrepentirse se van a enojar y se van a molestar. Yo entiendo eso. No hay nada en este mundo que pueda yo hacer. Ahora, no sé si eso ha pasado o si, pero me imagino que ha pasado y va a pasar y seguirá pasando. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces lo que tenemos que entender aquí es que cómo debemos de mantener un buen testimonio ante el pueblo de Dios para que seas tú irreprensible. Eso no quiere decir que todo el pueblo de Dios te van a tener en alta estima. Los buenos sí, los malos no. Los que tienen buen corazón, los que están en la palabra y tienen un corazón lleno de arrepentimiento y entienden el primer nivel del discipulado, pues obviamente ellos van a tenerte en alta estima. Pero no todos quieren crecer, hermanos. Es parte de la vida. Yo espero que la mayoría me critican. Yo lo espero. Cuando me meto en el púlpito, estoy programado a aceptar que la gran mayoría en Monterrey no me van a querer, hermanos. ¿Entienden o no? Eso es algo que es muy complicado muchas veces y es raíz de muchos roces entre el pastor y el pueblo, porque como que es mi pastor, yo quiero que te aman, pastor, pues yo también quiero que me aman, pero ¿qué puedo yo hacer? Es que, hermano, si tú pudieras ser diferente y si tú pudieras no decir esto y decirlo de esta forma y decirlo de otra forma, no quiere decir que no puedo aprender más y que no puedo cambiar Dios de mi vida. Mi meta es conformarme a la imagen de Cristo Jesús. Obviamente no he llegado a cumplir con esa meta. Yo también me veo en el espejo, yo también me escucho porque tengo que editar y muchas veces, híjole, bajo la cabeza y pues esto lo voy a tener que cortar, ¿no? Y lo corto y en el futuro ustedes no van a escuchar esas tonterías. Desgraciadamente ustedes aquí sí, ¿verdad? Obviamente no me he conformado totalmente a la imagen de Cristo Jesús, pero también yo entiendo que tengo una personalidad. Y esa personalidad va a decir cosas de tal manera que sale. Y algunas cosas, hermano, no quiero yo cambiar. El ánimo que Dios me ha dado, yo no quiero cambiar. Yo no quiero cambiar el entusiasmo que yo tengo. No quiero cambiar la visión. A muchas personas le choca. Es que Felipe siempre estás pensando, nunca contento con nada, siempre pensando en 5 años en adelante. Sí, es cierto. No quiero cambiar eso para nada, hermanos. Y eso ofende, eso molesta. Yo entiendo. Hay ciertas cosas que voy a cambiar, ciertas cosas que no voy a cambiar. Lo que tengo que hacer es siempre autoexaminarme para saber si ando yo irreprensible delante del pueblo de Dios o no. Primeramente, quiero estar irreprensible delante de Dios. Si estoy bien con Dios, entonces voy a pensar entonces en el pueblo de Dios. Pero quiero que ustedes entiendan, eso no significa que nunca te van a criticar, hermanos. ¿Entienden o no? Sí entienden, ¿verdad? Perfecto. Eso es muy, muy importante que ustedes entiendan que no toda tu familia estará contento contigo. O sea, no piensa, hermano, que todos los cristianos te van a querer. Eso es absurdo. Las masas nunca te van a querer. Dios nunca opera con la mayoría, siempre con la minoría, con los remanentes. Hay que entender eso, pero tienes que estar ante la mayoría también irreprensible. Que te acusan injustamente, ok, pero no que te acusan justamente. Ahí es donde tienes que cambiar. Creo que me he hecho entender bien ahí. Perfecto. Romanos 14, la segunda cosa, Romanos 14, el capítulo entero trata con relaciones entre creyentes, hermanos. Vamos a Romanos, el capítulo 14. El capítulo entero trata con relaciones entre creyentes. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
Escuchen, no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué me está diciendo Dios? Que Él está dando lugar, hermanos, para que tú tengas tus opiniones y yo tengo la mía y seguimos juntos. Amén. Si a ti no te gusta comer carne, no comes carne. Pero no tratas de decir, no, es que en la Biblia dice, mira, si no quieres tomar medicina, no lo tomas. Pero no me critiques a mí si yo lo tomo. Si no quieres hacer esto, pues no lo hagas. Pero no me critique a mí si yo lo hago. Tú puedes tener opiniones distintas. Aquí está diciendo Dios, tú puedes tener opiniones distintas. Eso no es doctrina. Opinión es una cosa, doctrina es otra cosa. Estamos de acuerdo con las doctrinas. Las opiniones, pues tenga tu opinión, hermano. A ti no te gusta ver a las mujeres en pantalones, no usa pantalones. Hermano, siempre andas tú con toda tu familia en faldas. Está bien, con vestidos, está bien. Pero por favor, no critica a mis niñas si ellos quieren usar pantalones. Y yo no te critico a ti si tú quieres y piensas que solamente la mujer debe andar en faldas. Es lo que Dios está diciendo aquí, ¿verdad? ¿Cómo tratar? Muy bien, versículo ¿cuál? 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivimos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decir no poder tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mira esta frase, memoriza este versículo, memorízalo, hermanos. Nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hay estas iglesias legalistas que andan criticando a todos, ¿verdad? Que tú no puedes hacer esto y tú no puedes hacer el otro. Y si el hombre tiene pelo un tantito más largo que yo pienso que es normal, entonces tú no puedes ir al campamento y tú no puedes no puedes ser diácono si tu mujer anda en pantalones y quién sabe Dios de mi vida. Si tú piensas que el hacer o no hacer eso es pecado, para ti es pecado, pero para mí no es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Ahora, si alguien entiende esto, lo entienden ustedes, amén. El reino de Dios no es comida y bebida, no es literal. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es ¿qué? Sí, no muchas iglesias entienden este versículo bien. Ustedes lo entienden bien, pero no muchas iglesias lo entienden bien. Sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a
otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofende o se debilite. Ahora, hermanos, tú me preguntas a mí, hermano Felipe, ¿tú crees que el tomar vino es pecado? Obviamente no. Absolutamente no. ¿Por qué no lo haces? Porque la mayoría de los inconversos piensan que el cristiano no debe de tomar vino. Y la mayoría de los cristianos piensan que el cristiano no debe de tomar vino. Y por eso Felipe no toma vino, por poner en práctica el capítulo 14. No quiero hacer tropezar a mi hermano por una tonta cosa como una copa de vino. ¿Me estoy explicando, no, hermanos? Ahora muchos agarran este video, ¿verdad? Y van a hacer vueltas de mí, ¿verdad? Ay, Felipe anda diciendo que está bien tomar el vino. Qué locuras, hermanos. Lo mismo con el baile, lo mismo con el sexo. ¿Qué mal hay del sexo? En el matrimonio, es tremendísimo. Fuera del matrimonio, no debes de hacerlo. No es el plan de Dios, es pecado. Nada en sí mismo es inmundo. ¿Entiende lo que Dios está diciendo? En su debido contexto, en el momento propio, nada en sí mismo. Si Pablo dice a Timoteo, mira, para tu estómago toma un tantito de vino. Ay, uno agarra eso. ¿Ves? Y David, no, es que David andaba bailando. Sí, no, eso significa que hasta también nosotros podemos hacer el tango en la iglesia o quién sabe qué. Y los carismáticos se vuelven locos. Híjole, contexto, hermano. Yo no bailo, hay una razón por la cual no lo hago. Lea tu Biblia, lee el contexto. Cada vez que alguien baila, algo mal pasa. Bailaron ante el rey Herodes, ¿verdad? Y el resultado fue la cabeza de Juan el Bautista. ¿Quieres tomar el riesgo? Échale ganas, baila. David bailó. El resultado, ¿qué fue? Su esposa fue como muerta de ese momento en adelante. Fue como una mujer muerta, como la reina Basti, viviendo pero como muerta, nunca tocada más, nunca se habla más de ella, no tuvo hijos, nada, muerta. ¿Quieres tomar el riesgo? Échale ganas con tu tango si tú quieres. Hermanos, todo en su contexto bíblico. Nada en sí mismo, él dice, es inmundo. Bueno es no comer, versículo 21, que carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofende o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, todo el capítulo de Romanos 14 trata con relaciones entre los creyentes y te dice exactamente qué hacer para ser irreprensible delante de tus hermanos. Si yo voy a una iglesia legalista y esa iglesia legalista es la única iglesia en esa ciudad que es una iglesia buena, y esa iglesia dice que para ser miembro yo no puedo hacer esto y mi mujer no puede andar sin pantalones, ¿sabes qué? No voy a andar con pantalones para simplemente no poner piedra de tropiezo a nadie. No quiero vituperar mi ministerio. Si hay otra iglesia que no es legalista, que está predicando palabra, pues obviamente voy a la gloria más eminente. Segunda de Corintios, el capítulo 3. Dejo la gloria y voy a la gloria más eminente. ¿Por qué? Por querer ser irreprensible. ¿Entiende, hermano? Esto tiene que ser parte de tu carácter si tú quieres ministrar palabra de Dios. Irreprensible, siempre pensando primeramente en Dios. Quiero ser justo delante de Dios. Me van a criticar, pero no quiero que Él me critique. Justamente. Y ahora vamos a estar irreprensibles delante de los creyentes. Número 3. Bajo la D mayúscula. Escribe 2 de Corintios capítulo 8, 20 al 21. 2 de Corintios capítulo 8, 20 al 21. Y Dios dice lo siguiente: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Quién viene en primer lugar? El Señor. En segundo lugar, los hombres. Irreprensible delante de Dios y ahora irreprensible ante los cristianos.
Aquí el versículo, versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ahora vamos al tercer punto en cuanto es la E mayúscula, Hay que, número 1, ser irreprensible delante de Dios. Número 2, irreprensible delante de ¿qué? Ante los cristianos. Ahora, irreprensible ante el mundo. Obviamente estamos hablando de los inconversos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Filipenses 2, 14 al 16. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Aquí viene: en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, hermanos, número 1, como creyente, el mundo siempre te acusará. Escribe esto, número 1, como creyente, el mundo siempre te acusará. Cuando te digo escríbalo es porque algún día, hermanos, ustedes van a ministrar el discipulado 2 en forma de grupo, y ustedes van a tener que tener sus notas, y ahí están, van a usar lo que tienen delante de ustedes. Como creyente, el mundo siempre te acusará. Subraya la palabra siempre, hermanos, porque siempre significa exactamente eso, siempre. Siempre tendrás oposición de parte del mundo, ¿lo entienden? Siempre tendrás oposición de parte del mundo. Estamos viendo en esta Plaza Sur, ¿verdad? Como, caray, hombre, es tremendo. Algunos locatarios, magnífico. Otros peleando, quieren pelear. Y esta semana 2 o 3 más, 2 más creo que fue. O fueron 3 en esta semana. ¡Qué tremendo! Es normal. Vas a tener siempre oposición de parte del mundo. Número 2, escriben esto. Lo importante es saber que ninguna de estas acusaciones sea justificada. Lo importante es saber que ninguna de estas acusaciones sea justificada. O sea, que tengamos una limpia conciencia. Yo no sé cómo lo hacen ustedes, pero yo casi nunca hago un movimiento aquí sin aconsejarme. Y el primero con quien yo voy eres tú, ¿verdad, Adolfo? Está más cerca a mi casa. Cada vez que hablo con Jera, pues Jera piensa que si ya lo hablé con Adolfo y está de acuerdo, pues Jera está de acuerdo, ¿verdad? Jera dice: vamos, síguele, adelante, tú eres mi pastor, ¿verdad? Yo casi siempre no recuerdo casi ni una decisión que he tomado donde no te he preguntado primeramente, no importa lo que sea. Cuando fui hablando con la licenciada, cuando el otro, siempre checando, porque quiero ser irreprensible delante del mundo. Y aún con todo eso, hermano, tienes que ver las peleas que hay entre semana. Es tremendo. Esto va a pasar. Lo importante entonces es saber que ninguna de estas acusaciones sea justificada, que tengamos una limpia conciencia. Número 3, hermanos, bajo el tercero, irreprensible ante el mundo. Número 3, deberás tener oposición por lo que crees y no por la vida que llevas. Ahí está la clave. Deberás tener oposición por lo que crees y no por la vida que llevas. 2 versículos, primero de Pedro 3, 13 al 17, y luego primero de Pedro 4, 1 al 5. Vamos a primero de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17, para ver esta primera cita que tenemos aquí. Recuerda, hermanos, estamos diciendo que debes de tener oposición por lo que crees y no por la vida que llevas.
Primero de Pedro 3, 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Dónde se encuentra la justicia de Dios? En su palabra. Aquí dice, más también, si alguna cosa, el versículo 14 de 1 de Pedro 3, ¿lo tienen ahí? Búsquenlo, si no, ok. También, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, como creyente, el mundo siempre te acusará, siempre tendrás oposición de parte del mundo. Dijimos que lo importante es saber que ninguna de estas acusaciones sea justificada, que tengamos nosotros una limpia conciencia. Y luego dijimos que deberás tener oposición por lo que crees y no por la vida que llevas. Te van a acusar y oponer por lo que ustedes creen, pero no por tu estilo de vida que tú llevas. Si te critican por eso, hermanos, no andas irreprensible delante de Dios. Ahora, ¿cómo salir de aquí? ¿Cómo esto debe afectar tu vida? ¿Cómo debes tú conformarte más a la imagen de Cristo Jesús con esto? Pues muy fácil, hermano. Cada cosa que tú pretendes hacer delante del mundo, piénsalo bien. ¿Puedo yo quedarme irreprensible delante del mundo así o no? Y si no, no lo hagas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Hermanos, si no lo agarran, entonces ¿para qué andamos nosotros? O sea, tenemos que entender esto para poder salir de esta puerta esta misma noche y aplicar esto durante toda la semana para nuestro bien. Porque si no, estamos malgastando el tiempo, estamos llenando la cabeza con entendimiento, pero no estamos discerniéndolo para cambiar mi vida. Y lo que queremos es salir de aquí cambiados, entendiendo, teniendo pegado en nuestra mente, irreprensible. Quiero hoy ser irreprensible, primeramente delante de Dios, delante de los otros cristianos y luego delante del mundo. ¿Cómo puedo yo andar irreprensible? Que me acusan, pero no una acusación justa. Muy bien, vamos a 1 de Pedro capítulo 4. Quizás esto lo explica un poco mejor, versículo 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento. ¿Qué? Que hay que padecer en la carne por otros. Así es. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, hermanos, aquí estamos hablando de los inconversos que te van a criticar porque no quieres andar en sus sinvergüencerías como ellos andan. Está bien, te están acusando, pero no por tu estilo de vivir. Están acusándote por lo que tú crees. Mucho peor, hermano, si te acusan por tu estilo de vivir. Ahora, vamos a ver el ejemplo de Cristo Jesús. Número 4, entonces escriben ejemplo de Cristo Jesús o del Señor Jesucristo.
Y hay tres versículos que quiero mencionar aquí, o tres referencias. El primero es Mateo capítulo 26, versículo 59. Mateo 26, versículo 59. Mateo 26, 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué tienes aquí, hermano? Un caso de Cristo Jesús andando irreprensible o no irreprensible delante del mundo inconverso. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Dígame. ¿Irreprensible? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Obviamente están acusándolo, ¿verdad? Buscaron testigos, no lo hallaron. Entonces tenían ellos que buscar falsos testigos. ¿Le están acusando, sí o no? Ahora, tú sabes que fue falsos testigos porque tú lo lees aquí. Pero a lo mejor, hermano, si él estuvo como miembro de tu congregación y el mundo empezara a acusarle, a lo mejor tú hubieras pensado: no, hombre, algo hizo mal este chavo. Algo hizo mal este hombre. No, cuando el mundo anda atacándolo así, pues no por la nada, hombre, algo mal hubiera hecho. Y además de eso, tienen unos testigos, Pues él dice que son testigos falsos, pero no, hombre, mira cuánta gente anda atrás. No, la mayoría está en contra de él. Yo voy con la mayoría, dicen. Ay, Dios de mi vida, tú y yo somos tan sabios porque tenemos la palabra, pero imagínate si hubiéramos nosotros vivido en ese entonces. A Pablo, hoy me hace enojar cuando yo escucho a predicadores, buenos predicadores, tratando de decir que Pablo hizo mal regresando a Jerusalén. Híjole, todo el mundo tan sabio que son, porque ahora ellos ven el resultado, pues lo mataron, entonces su ministerio fue vituperado, pues algo tenía que haber hecho mal. Ay, hermanos, cuidado. Pablo es el único que sabía si él debería de haber estado en Jerusalén, y tú no lo puedes juzgar porque él quería estar allí. Si todos que trataron de impedirlo al fin dijo: no, que sea la voluntad de Dios, algo al fin entendieron ellos, sí o no. Con mucho cuidado, hermanos, somos muy malos para criticar a otros. Buenos para criticar, ok, pues yo en el otro sentido, ¿verdad? Malos porque es mal. Pero somos muy buenos, somos muy malos porque somos muy buenos para criticar, ¿verdad? Así es. Desgraciadamente. No, Señor. Le estaban acusando, pero de todos modos Jesucristo anduvo irreprensible delante de los hombres. No hallaron falla en él. Lo sabemos porque Dios lo escribió en su palabra. Pero si hubiera vivido tú en ese entonces, quién sabe cómo tú hubieras... ¿Qué decisión hubieras tú tomado en contra de Cristo Jesús? Marcos capítulo 14, hermanos. Marcos capítulo 14, versículos 55 al 59. 14, 55 al 59. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Mira cómo andan acusando, pero todavía se quedó irreprensible. Así piensa Dios que tú debes de andar. Te van a acusar falsamente, que te acusan falsamente por lo que tú crees, pero no sea por tu estilo de vivir. Qué horrible cuando el mundo empieza a criticar un cristiano por sus borracheras o porque andaba en el disco toda la santa noche, ¿verdad? Y con todos inconversos y usando ropa que demuestra demasiado carne. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Saca tus propias conclusiones. Qué malo cuando el mundo te acusa de eso. Pues con buena razón te acusan.
con buena razón. Ahí no estás andando irreprensible. ¿Cómo debo yo de salir de esta noche, hermanos? Grabado en mi mente, irreprensible, irreprensible. Es la cualidad más importante de mi vida. Todas las demás se juzgan a través de esa cualidad. Primero delante de Dios, luego delante de los cristianos y luego delante del mundo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Irreprensible. Debe de estar en tu enfoque cada día. En cualquier cosa que tú haces, debes de pensar, ¿puedo quedarme irreprensible o no? Tú no necesitas, hermano, que sea un pastor legalista escribiendo una lista de todos los no-nos que no deben de hacer y los sí-sís que sí pueden hacer. Tú tienes un Espíritu Santo, hermano, y con esta palabra y esta idea de quedarte irreprensible, hijo de hermano, tú no necesitas que otro, tú tienes suficiente chamba en tu vida. Amén. Y esta semana, si tú andas con esto en tu mente, con esto enfrente, en cualquier trato, de cualquier negocio, de cualquier plática, de cualquier cosa que tú haces aún en tu casa, hermano, tu vida cambiará esta semana. Serás una persona totalmente diferente. Ahora, esa persona, yo quisiera que esté ministrando palabra en esta iglesia. Yo necesito hombres y mujeres que tienen esa cualidad en su mente aquí, grabada bien delante de ellos, como una lista de chequeo, ¿verdad? Antes de que hacen algo, chequen la lista como un piloto, ¿verdad? Antes de aterrizar, siempre pasan por una lista de chequeo, ¿verdad? Y checan esto y checan el otro. Eso de estas 23 cualidades debe de ser tu lista de chequeo cada día de tu vida. El irreprensible, hermano, debe de estar ahí enfrente y al final. Esto lo cubre todo. Ahora, otro, en Juan capítulo 2, versículo 18. Juan capítulo 2, versículo 18. Esto todo todavía bajo el número 4, bajo el inciso letra E mayúscula. Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. 2, 18 al 22. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Creyeron la escritura, hermanos. ¿Cuál escritura? No Nuevo Testamento, no lo tenían. La escritura en el Antiguo Testamento y la palabra que Jesús había dicho. Tomaron algo que dijo fuera de su contexto y le acusaban. Pero quedó Cristo irreprensible porque cuando dijo lo que dijo, lo dijo en el buen contexto de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Vamos al ejemplo de Esteban, que sería el número 5. Ese es el último renglón, ahí en la página 6. Esteban, Hechos capítulo 6, versículo 9. Hechos capítulo 6 y el versículo 9. Hechos capítulo 6 y el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, los de Sicirena, Alejandría. Mira, aquí vienen los de Alejandría. En la muerte de Esteban, por un círculo alrededor de Alejandría. De Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ah, caramba, otra vez los inconversos acusando a un hijo de Dios. Están diciendo que él había oído, que habían oído a él hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Híjole, hombre, si solamente hubieran ellos escuchado a Jesús. No vine para abrogar la ley, vine para cumplirla. Mateo 5:17.
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué tremendo la gente, ¿verdad, no? Entonces, hermano, irreprensible ante el mundo. No quiere decir que el mundo no te acusará. Te van a acusar, hermanos. Siempre tendrás oposición de parte del mundo. Lo importante es saber que ninguna de estas acusaciones sea justificadas. Que tengamos nosotros una limpia conciencia. Y luego vimos que deberás tener oposición por lo que crees y no por la vida que llevas. Ahora, hermanos, eso nos lleva al segundo, y es marido de una sola mujer. Pero esto, hermano, es bastante largo aquí, y yo creo que lo que vamos a hacer es dejarlo para la semana que entra. Así es que vamos nosotros a clausurar esta segunda clase del discipulado 2, ya terminando con la primera. Recuerda, hermanos, irreprensible no quiere decir que no andas en pecado, que no pecas. Eso no quiere decir que no has pecado o que no estás pecando, porque Dios dice que si decimos que no hemos pecado, somos unos mentirosos. Hemos visto eso. Irreprensible quiere decir, hermanos, que aunque te acusan, no te pueden acusar justamente. Debes andar irreprensible primero ante ¿quién? Ante Dios. Primero, vimos un sinfín de versículos, hermano, donde Dios espera que nosotros seamos irreprensibles delante de Él. Ahora, hermanos, adivina, para ser irreprensible delante de Dios, ¿dónde necesitas estar? ¿Qué información necesitas estar asimilando diariamente? Pues su palabra, para saber si esto es bien delante de Dios o no. Amén. Ahora, una vez que ando yo, que mi concentración siempre es, debo de hacer esto, ¿qué pensará Dios en este momento? Luego, número 2, entonces necesito andar irreprensible delante de los otros cristianos. Ahora, hermanos, eso no quiere decir delante de los carismáticos, de los mormones, testigos de Jehová o cualquier otra secta que andan ellos tomando las promesas de Israel como sus promesas. Estamos hablando de los cristianos, los que entienden Biblia, los que andan bien. Pero aún así, hermanos, te van a criticar. La mayoría van a criticarte. ¿Entienden, hermanos? Eso es algo que va a pasar. Pero lo que quiero es que no me acusan justamente. Que si me van a acusar, que me acusan con una falsa acusación. Que me juzgan mal. Quiero ser irreprensible delante de los hombres. Entonces, mañana cuando algo, yo quiero pensar en ustedes, hermano. No solamente Dios, pero quiero pensar en Oscar. Quiero pensar en hermano Leopoldo. Quiero pensar en hermano Jesús. Yo quiero pensar en hermano Adolfo. Yo quiero pensar en los jóvenes, en Benjamín. Cuando hago esto, ¿puedo quedarme irreprensible delante de ellos? ¿Sí o no? Si no, ¿para qué lo hago, hermanos? Tengo la libertad de hacerlo si quiero, pero no lo voy a hacer porque quiero quedarme irreprensible delante de ti. Si yo hago algo y yo sé que Claudia, que por hacer esto, que tú vas a caer, pues qué tan loco soy. Si para ti yo voy a tu casa y el comer con carne es un pecado, para ti es un pecado. Perfecto, para mí no es pecado. Acabamos de leer Romanos 14, ¿sí o no? Pero si para ti es pecado y yo voy y yo insisto, yo te invito a mi casa y yo insisto que tú comes carne, ya sé, no ando irreprensible delante de Claudia, ¿sí o no? Lo que voy a hacer es simplemente, cuando estoy contigo, no voy a comer carne. ¿Me estoy explicando, hermanos? Una iglesia me invita, yo sé de antemano que es una iglesia muy legalista y las mujeres no deben usar pantalones. Y ha pasado, mi esposa me pregunta, Felipe, ¿qué crees tú que debe? No, uso una falda, no un vestido. Y las hijas igual, no, ni mencionar pantalones. Mientras que estamos esta semana aquí, vamos a actuar como ellos quieren. Tú dices, qué hipócrita, Felipe. No, qué buen cristiano, practicando Romanos capítulo 14. Ahora, si yo insisto, no hombre, voy a mandar por un tubo, va a llegar ahí con pantalones y yo con falda para que le agarro la atención.
Pues irreprensible, hermano, no voy a andar delante de Dios ni delante de ellos. Voy a vituperar mi ministerio. ¿Me estoy explicando o no? La palabra es una cosa, opiniones es otra cosa, hermanos. Hay que distinguir tú y yo para que no peleamos sobre opiniones o opiniones. Si vamos a pelear, que sea sobre la palabra de Dios. Y aún así, hermano, ¿quieres pelear? Bye bye. Voy a otra plaza, que es mejor que esta. Gloria a Dios, amén. Y luego irreprensible delante del mundo. Ahora, ¿qué pensará el mundo? ¿Me pueden juzgar justamente por lo que yo estoy haciendo o no? Y jóvenes, tú nunca tendrás ningún problema tratando de decidir si debes hacer esto o no debes hacer el otro, si ustedes tienen grabada en tu mente irreprensible aquí. Haga como los judíos, hombre. Ellos literalmente ponen una porción de la palabra y lo amarran aquí, ¿verdad? Delante de ellos y andan así todo el santo día. Pues no sea tan extremo, pero ponga la palabra en tus paredes, escríbalo en letra grande y póngalo, hermana, en tu refrigerador. Y cada vez que vas ahí para comer algo, irreprensible. Ah, caray, sí, es cierto. Memoriza la palabra. Esto no sería mal, hermanos. Te estoy dando un buen tip aquí. Irreprensible. Esta cualidad, hermanos, tú no puedes ministrar bien la palabra de Dios si tú no estás teniendo esta cualidad delante de ti como tu meta. ¿Vas a fallar? Sí, vas a fallar. Confiesa el pecado y luego irreprensible mañana. Amén. Vamos a orar.